pues sí, en el laboratorio de patología. Entonces tenemos este primer caso clínico. Un paciente masculino de 19 años que tiene dolor abdominal de 2 días de evolución. Si decimos 2 días, entonces es un dolor agudo, ¿verdad? O sea, es de reciente inicio. Y bueno, tiene dolor, inicia con dolor en epigastrio, es decir, en la parte superior aquí del abdomen, y después ese va migrando poco a poquito hacia la fosa ilíaca derecha. Si ya han leído parte de lo que es la semiología de la apendicitis, bueno, mucho de esto ya les va a ir sonando conocido. Va migrando hacia la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Aparte aquí nos refieren que tiene 3 signos positivos. El de McBurney es el signo de cuando se despierta el dolor al presionar directamente sobre la fosa ilíaca derecha. Si al presionar siente dolor al paciente, está positivo. Después, cuando ya hicimos el signo de la exploración con el signo de McBurney, perdón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a liberar súbitamente la presión. Ese es el mentado signo del rebote o de Blumberg, ¿sí? Cuando al liberar la presión de manera súbita se despierta otra vez el dolor en el paciente, entonces está positivo. Y finalmente el signo de Rovsing, cuando nosotros presionamos, pero en la fosa ilíaca contralateral, en la izquierda. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Al presionar en esa fosa ilíaca, se van a desplazar los gases que están en el colon izquierdo hacia el colon derecho. Esto va a hacer que se dilate el colon derecho y si hay inflamación en el apéndice va a haber dolor. Entonces, si al presionar en la fosa ilíaca izquierda se despierta dolor en la fosa ilíaca derecha, está positivo este signo. Hay muchos más signos para la apendicitis, estos son los que se refirieron nada más en el caso de este paciente. Además, nos mencionaba la hoja de envío que tenía fiebre y leucocitos del paciente. Y pues en el caso de este paciente se metió a cirugía de urgencia, ¿verdad? ¿Qué se mandó? Pues un apéndice secal. Entonces, el paciente ingresó con diagnóstico clínico de apendicitis aguda. El contexto de agudo se lo da pues el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo tenía el paciente con el dolor? 2 días, ¿verdad? Dijimos, entonces era un dolor de inicio reciente. Aquí en esta imagen estamos viendo una vista panorámica del corte histológico o del montaje histológico completo. Esto es la porción de la punta del apéndice, o la cola, también le dicen del apéndice, que es la parte más distal. Y aquí vemos 2 cortes transversales. Uno es de la parte media del apéndice y otro es de la base del apéndice, donde se inserta en el ciego, ¿sí? Lo que sería el borde quirúrgico de la pieza que nos mandaron. Entonces todo esto se mete a procesar y se va a estudiar en una laminilla. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues buscar datos histológicos que sean sugestivos o compatibles con una apendicitis aguda para hacer esa correlación anatomoclínica entre lo que ya nos refirió el cirujano y lo que vemos aquí en la laminilla. Bueno, vamos a acercarnos un poquito más. Aquí vemos uno de los cortes transversales del apéndice. Si recuerdan, el apéndice tiene las mismas capas que el resto del tubo digestivo, exceptuando la vesícula biliar, ya lo habíamos dicho. Tiene una capa mucosa. Después viene, ¿qué es todo esto? Bueno, vamos aquí a delimitarlo. Aquí está la delimitación, se ve muy bien de hecho en esta imagen, entre la capa mucosa y la submucosa. Lo que está por dentro de esta línea amarilla es la mucosa. Esta tiene aquí los pliegues del epitelio. Estos son folículos linfoides de la mucosa. Y lo que está aquí en esta franja sería la submucosa. Todo esto. Posteriormente viene la muscular de la mucosa. Perdón, la muscular propia. La muscular de la mucosa estaría aquí, en la parte intermedia entre la mucosa y la submucosa. Después viene la muscular propia. Tiene 2 capas el apéndice. Una capa, aquí la vemos las células orientadas de forma así circunferencial, que es la primera capa. Y la más externa vemos como que se están haciendo unos nodulitos así redondos, porque es una capa transversal. Estamos viendo así las fibras
Se cortaron con el microtomo y pues, se ven nada más en los fascículos así gruesos. Sí, tiene dos capas de músculo. Y finalmente, la capa serosa, que sería la capa más externa de tejido conectivo, que vemos aquí más laxa, ¿sí? De un color más clarito. Entonces tenemos mucosa, submucosa, muscular y serosa. Para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda, debemos buscar nosotros infiltrado inflamatorio agudo. ¿Cuáles eran las células prototipo de la inflamación aguda? Las células inflamatorias que nos iban a indicar que había un proceso inflamatorio agudo. ¿Quién se acuerda? Alguien que quiera participar. Si se acuerda, nada más anímense a decirlo. Así es, Yaremi y Clarisa tienen toda la razón. Son los neutrófilos o polimorfonucleares, ¿verdad? Esas son las células prototipo de la inflamación aguda. Entonces, son las que vamos a buscar aquí de forma intencionada. ¿Dónde las vamos a buscar? Ahí está lo importante para hacer el diagnóstico de apendicitis aguda. Bien, ¿quién se acuerda? Vamos a ver a alguien más. Bueno, quien guste participar. Aparte del infiltrado por polimorfonucleares, había cambios vasculares en la inflamación aguda, que de hecho era lo primero que sucedía. ¿Quién se acuerda de alguno de los cambios que se pueden ver o qué es lo que pasaba en los vasos sanguíneos cuando empezaba la inflamación aguda? Así es, Jonathan, Clarisa, Yaremi, muy bien. Dijo Jonathan, hay vasodilatación. Esa vasodilatación, junto con un aumento de la permeabilidad, va a hacer que se presente lo que nos dijo Yaremi, una éstasis sanguínea, y eso le llamamos nosotros congestión vascular. Sí, vamos a ver atorados aquí muchos eritrocitos, y lo estamos viendo, fíjense bien, en estos vasitos que están, los vemos más fácilmente en la serosa, los vemos dilatados y los vemos llenos de eritrocitos. Entonces hay congestión vascular en general. Si nos regresamos, vamos a ver, miren, que hay muchas zonas de congestión, incluso aquí los vasos grandes que están en el tejido adiposo, ya en lo que sería el peritoneo, están congestivos. Aquí vemos algunas zonas de hemorragia también, porque esa congestión puede causar extravasación de los eritrocitos. Miren, aquí en la parte baja de este corte vemos también todos los vasitos congestivos, los vemos rojos, así un color rojo muy vivo porque están llenos de eritrocitos completamente. Aquí lo estamos viendo más de cerca. Entonces, tenemos cambios vasculares, ¿verdad? Hay congestión vascular que está asociada pues a esa vasodilatación y éstasis sanguínea. Y algo más iba a verse como parte de esos cambios vasculares. A ver, acuérdense, cuando se daba esa vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, iba a haber una fuga del contenido del vaso sanguíneo hacia el tejido, y esto nos iba a causar un cambio en el tejido aparte del infiltrado por células. ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasaba en el tejido asociado a la inflamación? Que de hecho lo vimos también en las alteraciones hemodinámicas. Piénsenle, va a salirse el líquido, ¿sí? De los vasos sanguíneos hacia el tejido. ¿Qué nos va a hacer eso? Ajá, exudado. Hay exudado y trasudado, pero eso, ¿cómo le llamamos en general? Empieza con E, la palabrita. Edema, así es, edema. Muy bien, gracias Clarisa y Yaremi. Es edema, sí, entonces vamos a ver edema en el tejido. ¿Cómo vemos aquí el edema? Bueno, no vamos a ver el líquido, el tejido ya está procesado. Pero cuando se sale el líquido de los vasos hacia los tejidos, este líquido causa expansión. O sea, el líquido tiene que estar ocupando o sea, va a ocupar volumen en el tejido. ¿Qué va a hacer? Como está en el espacio extracelular, pues se abre espacio entre las células. Y eso va a causar apertura de espacios dentro del tejido, que aquí lo estamos viendo. Miren, todos estos espacios blanquecinos que se ven, estos no son vasos sanguíneos,
son zonas de edema. Todo este como pequeño rayado, imagen así como aspecto, ¿cómo le decimos? Como moteado, no sé, donde se ven estas áreas blanquecinas dentro de la capa muscular, que ya estamos en la capa muscular, son zonas de edema. Entonces ya estamos encontrando varios componentes de la inflamación aguda. Ya encontramos edema en el tejido, encontramos congestión vascular, que eso nos habla de los cambios vasculares. ¿Qué es lo único que nos faltaría? Pues encontrar las células inflamatorias. Acuérdense que en la inflamación aguda se daban los cambios vasculares, ¿verdad? Empezaba la vasodilatación, cambios en la permeabilidad vascular que van a causar edema y congestión vascular, o sea, va a haber esa estasis sanguínea, y esa estasis sanguínea va a favorecer la migración de los leucocitos polimorfonucleares de la luz del vaso hacia el tejido. Entonces tenemos que encontrarlos en el tejido, esos polimorfonucleares. Si nosotros los vemos en la luz de un vaso, adentro de un vaso, eso no es inflamación aguda. Ahí siempre están, van circulando. O están en la médula ósea o están ahí circulando. Cuando ya los vemos en el tejido, entonces sí ya es inflamación. ¿Dónde los vamos a buscar aquí de forma intencionada? No los vamos a buscar en cualquier parte para hacer un diagnóstico de apendicitis. Por eso es importante saber también la anatomía microscópica, o sea, las capas del apéndice y los contenidos de cada capa. En la primera que vimos aquí, en la más interna, en la mucosa es una estructura compuesta por dos componentes: el epitelio de superficie y la lámina propia, que es tejido conectivo que le da sostén a ese epitelio. Entonces, adentro de la lámina propia de la mucosa, aquí, siempre vamos a ver células inflamatorias muy abundantes, siempre, sobre todo en el apéndice, ¿sí? Porque esas sirven para protegernos de infecciones. Entonces, ahí no los vamos a buscar porque ahí siempre hay. Aunque no están tan aumentados en cantidad los polimorfonucleares, siempre hay células inflamatorias ahí. ¿Dónde no debe haber? En la capa muscular. Fíjense, la capa muscular aquí la vemos muy celular. Sí, aparte que tiene edema, se ven muchos puntitos ahí morados que son células. Aquí estamos a bajo aumento todavía. Entonces, ahí no debe haber polimorfonucleares infiltrando la capa muscular. Si nosotros vemos esos cambios hemodinámicos, congestión vascular, edema, asociados a una infiltración por polimorfonucleares dentro de la capa muscular, entonces ya estamos hablando de una apendicitis. Y aquí estamos viendo un acercamiento a la capa muscular. Fíjense, sabemos que estamos en la capa muscular porque vemos estas células alargadas de núcleo acigarrado, le llaman, como con forma de cigarros de los grandes, de los habanos, que tienen un citoplasma eosinófilo denso y están todas alineadas formando como fascículos muy largos. Esta es la capa muscular, son células de músculo liso. Y aquí vemos, entre otras células inflamatorias, porque también hay algunos linfocitos que no están aquí marcados, células como esta que señala la flecha amarilla. Este es un polimorfo nuclear. Sí, entonces aquí hay varios. Por ejemplo, aquí está otro en la parte de abajo, que ya no está señalado con la flecha. Los polimorfonucleares infiltrando entre el tejido en la capa muscular ya son diagnóstico de apendicitis junto con los otros cambios que ya vimos. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nada más, así como le damos de manera análoga, estoy hablando, no es igual, como le damos grado a las neoplasias que decimos carcinoma bien diferenciado, pobremente diferenciado, indiferenciado, algunas patologías inflamatorias, pues de hecho la mayoría, si no es que todas, tienen, les vamos a dar un grado de severidad, por ejemplo, decir leve, moderado o severo, y con eso nos referimos a qué tanto infiltrado inflamatorio había. En la apendicitis no decimos leve, moderado o severo, decimos más bien edematosa, supurativa, gangrenosa o perforada, dependiendo de los cambios que veamos y que también se van a correlacionar con la etapa clínica o con la clínica del paciente. Cuando los vemos únicamente los polimorfonucleares infiltrando la parte interna de la capa muscular y vemos que todavía está conservada la mucosa. Fíjense aquí como vemos, todavía la mucosa está prácticamente íntegra. Incluso aquí en la vista panorámica se ve toda la mucosa formando sus pliegues, está íntegra. Le vamos a llamar una apendicitis aguda edematosa, que es este caso. ¿Sí? Apendicitis aguda edematosa. Si nosotros vemos que el infiltrado inflamatorio ya atraviesa toda la capa muscular y empieza a causar inflamación del peritoneo, es decir, peritonitis,
esto casi siempre lo vamos a ver acompañado ya de una destrucción de la mucosa con formación de pus dentro de la luz. Entonces le vamos a llamar supurativa, que es lo mismo que purulenta. Y ya cuando vemos que hay destrucción del tejido de la capa muscular y hay trombosis de los vasitos sanguíneos del peritoneo, le llamamos gangrenosa, que también se puede perforar. Entonces, en este caso es una apendicitis aguda en etapa, le podemos llamar inicial, ¿sí? O en etapa temprana, edematosa nada más. Y aparte hay otro diagnóstico que estamos poniendo aquí, la hiperplasia folicular linfoide. Esto se ve en los folículos linfoides que vemos aquí en la mucosa. Todas estas estructuras, aquí los vemos más de cerca. Cuando un folículo linfoide pasa de ser un folículo primario a un folículo secundario, se le va a ver muy, muy marcado este centro germinal, esa parte más clarita que se ve en todos estos folículos. De hecho, esta imagen se ve muy bien. Fíjense cómo prácticamente todos estos folículos, por ejemplo, vamos a acercarnos aquí. Déjenme encontrar el puntero. Estos dos nodulitos así más oscuros son folículos linfoides, pero fíjense cómo no tienen esa parte clara en el centro. Son primarios, no están activos. Aquí está otro, por ejemplo. Cuando ya se les ve bien ese centro germinal, son folículos secundarios. Entonces, cuando un folículo está ya activo, crece, ¿sí? Y aumenta su volumen. Y eso pues está dado por una hiperplasia, un aumento en el contenido de células linfoides, de linfocitos B principalmente. Entonces, eso se le llama hiperplasia folicular linfoide. Sí, eso se ve en los órganos linfoides cuando hay una infección, pues ahí en la proximidad. Se ve, por ejemplo, en los ganglios linfáticos, en las amígdalas o en el tubo digestivo, como es este caso. Entonces, ese es el segundo diagnóstico que tendría este paciente. ¿Alguna duda de lo que mencionamos ahorita? Algo que no haya quedado claro de las imágenes. Bien. Perfecto, gracias Clarisa. Entonces vamos a pasar al segundo caso. Ya vimos inflamación aguda. Obviamente no, cuando diagnosticamos inflamación aguda, pues hay que estar en el contexto del tejido que se está estudiando. ¿Sí? No es lo mismo una apendicitis aguda que, por ejemplo, una hepatitis aguda. Sí, ahí se va a ver diferente el tipo de infiltrado y el patrón de infiltración por ese infiltrado inflamatorio. Entonces, siempre hay que conocer pues bien la histología del órgano que se va a estudiar. Bien, vamos al segundo caso de esta práctica. Es una paciente femenina de 48 años, entonces ya es una paciente ya de edad, pues una paciente adulta, ya no es adulto joven, ya está en etapa adulta, y tiene dolor paroxístico en hipocóndilo derecho de 2 años de evolución. ¿Quién sabe qué es esto de dolor paroxístico? Bien, si no lo han escuchado o ya lo escucharon pero no se acuerdan, cuando hablamos de algo paroxístico, no necesariamente dolor, quiere decir que tiene un inicio súbito y se quita también igual así de forma rápida. Bueno, no rápida, de forma súbita. O sea, no estamos todo bien, de repente nos da el dolor muy intenso y de repente el dolor al cabo de pues un tiempo variable, minutos, horas, cede y ya estamos otra vez normal. Entonces, esta paciente tenía dolor paroxístico en el hipocondrio derecho, en la parte donde está, ¿qué órgano está ahí? En el hipocondrio derecho. El hígado, así es. Así es intermitente, Clarisa. Es donde está el hígado, ¿verdad? El hipocondrio derecho. De 2 años de evolución, entonces, ¿será algo agudo? No, ¿verdad? No, es algo crónico. Es algo que la paciente ya tiene por mucho tiempo. Entonces a esta paciente se le hace un abordaje para ver alguna patología de la vía biliar, que es de lo que se sospecha. O sea, fíjense cómo todo se hace o se debe hacer siempre de forma sistemática. No siempre se hace, pero pues siempre se debe hacer así de forma ideal. Que si nosotros vemos que la paciente tiene el dolor localizado aquí, pues no lo voy a explorar, por ejemplo, del vaso, no le voy a tomar una biopsia gástrica o algo así porque pues ¿para qué? ¿Verdad? Un ultrasonido pélvico. Si el dolor está localizado ahí, primero me voy a esa zona. Entonces, ¿qué está ahí? Pues el hígado y la vía biliar.
Em, el ultrasonido de vías biliares en esta paciente nos decía en la hoja de envío que reporta la presencia de lodo biliar y cálculos biliares. El lodo biliar es contenido biliar de la vesícula, pero que ya está muy denso. ¿Sí? Cuando se secreta exceso de colesterol en la en la bilis se hace muy densa, muy espesa. Y esta con el tiempo con el tiempo de este lodo se van formando concreciones, ¿sí? O se va compactando y se forman piedritas. Entonces, esa es la causa de que se formen los llamados cálculos biliares o piedras de la vesícula, ¿verdad? En el nombre coloquial que se les dan. Entonces, a esta paciente, bueno, se sometió a una cirugía programada, no fue una cirugía de urgencia. Quiere decir que su padecimiento no tuvo una complicación aguda. ¿Por qué? Porque, bueno, pacientes que tienen este diagnóstico que vamos a ver ahorita pueden tener una agudización. Entonces, porque se obstruyó a lo mejor la vía biliar de forma súbita y necesitan pasar una cirugía de urgencia. Este no fue el caso, ¿sí? Entonces, se recibió una vesícula biliar ahí en el servicio. Este es la vista panorámica de los cortes histológicos que se metieron a proceso y vemos que son cortes de una estructura que nos está formando una pared. La vesícula biliar, acuérdense, es una bolsita, es un saco que está ahí en la cara inferior o anteroinferior del hígado y sirve como un reservorio para la bilis, ¿sí? Se conecta con la vía biliar común. Entonces, cuando se produce la bilis en el hígado, se guarda aquí en la vesícula temporalmente. Fíjense cómo tiene una capa muscular muy prominente. Cuando nosotros ingerimos algún alimento que tenga cierto contenido de proteínas o de grasas que necesiten de la bilis para digerirse, a estos contenidos de la dieta se les llaman colecistoquinéticos. ¿Por qué? Porque estimulan la contracción de la vesícula. Se contrae la vesícula y expulsa la bilis para que caiga ahí en el duodeno y ayude al proceso de digestión de ese alimento en particular que hayamos consumido. Entonces, en pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad o un exceso de colesterol, en pacientes femeninas también por causas que no se han determinado, se da mucho esto de que se forme el lodo biliar y después litos o cálculos biliares. Entonces, estos litos se pueden de repente atorar en la vía biliar. Este corte que vemos aquí, fíjense cómo está redondito formándonos un tubo. Esta es la parte del cuello de la vesícula por donde se conecta ya al conducto cístico. Es la vía de salida de la bilis. Entonces, si pasa un cálculo lo suficientemente grande, se puede atorar ahí de forma transitoria y hacer que se empiece a acumular la bilis en la vesícula y eso nos causa una inflamación. Eventualmente ese calculito se va a expulsar de la vía y la vuelve a drenarse la bilis de forma normal. Entonces se están haciendo ciclos intermitentes de inflamación y de resolución en la vesícula biliar porque se tienen ahí los litos. Aparte, no es necesario que se estén atorando los litos aquí. El hecho de simplemente tener ahí en el fondo de la vesícula, que es donde se alojan la mayoría de las veces, los litos descansando sobre la mucosa, les causa una compresión y causa irritación de la mucosa, lo cual despierta una respuesta inflamatoria también local ahí. Entonces, eso nos va a causar una inflamación de la vesícula o colecistitis, ¿sí? Como en este caso estamos hablando de un evento crónico, pues le llamamos colecistitis crónica. Entonces, para poder diagnosticar la colecistitis crónica, tenemos que buscar pues evidencia de daño crónico y de inflamación crónica asociada. Bien, ¿quién se acuerda? Esta pregunta es un poquito más extensa. ¿Cuáles eran las células que son el prototipo de la inflamación crónica? En general, la familia, ¿cómo se llaman? Si los de la inflamación aguda eran los polimorfonucleares, ¿cómo se llamaban los de la inflamación crónica? Así es, Erika, son los mononucleares. Y estos son varios, ¿verdad? Tenemos los macrófagos, los linfocitos y las células plasmáticas. Puede haber también ahí ya mezclados
tanto en inflamación aguda como en crónica, en las demás células que no mencionamos, los granulocitos como eosinófilos, basófilos, pero en inflamación crónica las células prototipos son los mononucleares. Entonces, principalmente el linfocitos es lo que vamos a ver aquí. Podemos ver a veces células plasmáticas y en ocasiones macrófagos abundantes cuando se da una entidad que se llama colecistititis crónica janto-granulomatosa, donde se forman granulomas de tipo como cuerpo extraño aquí en la pared por la infiltración por colesterol a la pared, parecido a lo que se veía por ejemplo en la aterosclerosis, pero bueno, no es este caso. Entonces aquí estamos enfrentándonos a una colecistitis crónica. Vamos a buscar las células inflamatorias mononucleares y también había otros cambios en el tejido. ¿Quién se acuerda? Eran muchos. ¿Quién se acuerda de alguno? No sé. De los cambios que había en el tejido como consecuencia de la inflamación crónica. Les voy a dar una pista. Había destrucción tisular más extensa en la inflamación crónica que en la aguda. Y esto después se tenía que reparar, lo cual nos iba a dar como consecuencia el depósito de material de la matriz extracelular. ¿Cómo le llamamos a esto? Así es. No sé quién dijo primero, Clarisa o Yaremi. Fibrosis, es correcto. ¿Sí? Entonces vamos a buscar fibrosis. Es lo principal que vamos a ver. Fibrosis e infiltrado mononuclear aquí. Ya en otros órganos, por ejemplo, podemos ver, pero sobre todo cuando está el contexto de inflamación aguda que está cambiando a crónica, vemos también cambios proliferativos, etcétera. Aquí no, aquí vemos únicamente inflamación crónica. Entonces vamos a buscar eso, inflamación o infiltrado mononuclear y fibrosis. Aquí estamos viendo, ahorita nos vamos a alejar un poquito más para que lo vuelvan a ver, pero ya hay cierto grado de fibrosis y se ve engrosada esta pared. Pero bueno, ahorita vamos a verlo de cerca y después nos volvemos a alejar para que lo vean ahora sí en contexto. En la vesícula biliar, esta difiere en sus capas del resto del tubo digestivo. En el resto del tubo digestivo dijimos tenemos una mucosa. ¿Qué sigue después? Submucosa, así es. Después de la submucosa, muscular. Y finalmente, serosa o adventicia, dependiendo del órgano. Así es. En este caso, aquí nos va a faltar una capa. ¿Sí? Tenemos la mucosa, tenemos la muscular y tenemos la adventicia. Aquí no hay submucosa. Entonces es una forma de reconocer rápidamente este órgano. ¿Por qué? Pues está revestido por un epitelio muy parecido al del resto del tubo digestivo. Es un epitelio cilíndrico, simple. Pero si vemos esa mucosa que descansa inmediatamente sobre una muscular, ya sabemos que estamos en la vesícula biliar. Aparte, todo este material que se ve amarillento no es contaminación ni son sedimentos de algún colorante. Es bilis, es pigmento biliar. Eso nos ayuda también a situarnos en el órgano así anatómicamente, a decir que esta es una vesícula biliar. Bien, vemos algunos cambios aquí. Vemos algo de edema en la vesícula esta. Todo esto que se ve blanco es edema y congestión vascular. Esta paciente probablemente acababa de salir de algún evento de agudización. Aquí ya no se veía infiltrado inflamatorio agudo, pero todavía había algo de edema. Además, la misma inflamación crónica puede estimular con el tiempo la congestión vascular. Pero bueno, vamos a acercarnos a esta zona que sería lo más interno, a la muscular y a la mucosa. Esto de aquí es la mucosa. Tenemos el epitelio que se ve, bueno, ahorita vamos a describirlo bien, pero es un epitelio simple, cilíndrico, que descansa sobre una lámina propia y esta pues ya está inmediatamente sobre la capa muscular. Todo esto de aquí es el tejido de la muscular propia. Fíjense cómo el epitelio, bueno, ya no puedo regresar a otra diapositiva de la clase anterior, pero pues ya todos conocen el epitelio cilíndrico simple. Este epitelio se ve, si acaso, cúbico, ¿sí? Casi está plano. ¿Por qué? Porque el infiltrado inflamatorio y la presión que se hace por los litos o por el lodo biliar lo va atrofiando. Entonces ya está atrófico este epitelio. En la inflamación crónica sí se podía ver atrofia de las células.
vemos aparte cómo la capa muscular está dividida por estas franjas de tejido conectivo que tiene un aspecto así como, se ve como festoneado o como con forma así de, como resortitos, ¿verdad? Como ondulante, que es tejido fibroso. Hay fibrosis aquí ya entremezclada entre la capa muscular. Está más evidente en algunas zonas, por ejemplo en esta, fíjense cómo los haces de fibras musculares lisas están separados por estas bandas que se ven más claritas, que son tejido fibroso. Aquí esta es una parte del cuello. Miren, aquí vamos a acercarnos. En esta zona justamente hay epitelio residual que todavía se ve bien cilíndrico. ¿Sí lo alcanzan a ver? Estas celulitas están alargadas y tienen el núcleo basal. En cambio, en el resto de la vesícula se veía así, ya un epitelio atrófico, ya no se veía cilíndrico bien, se veía más bien cúbico o casi aplanado por esa misma atrofia que se induce por la inflamación crónica. Entonces, ¿qué nos falta? Bueno, buscar el infiltrado inflamatorio. Ese ya lo podemos ver desde aquí. Todas estas celulitas que tienen un citoplasma escaso y núcleo redondo son linfocitos. No los vemos tan abundantes ahorita porque acuérdense que la inflamación es dinámica. A veces puede haber muchas células y de repente cede en infiltrado. Vemos algunas células inflamatorias residuales ahí, pero sobre todo estamos viendo la fibrosis, que es evidencia del daño crónico a esta vesícula. Entonces, ahora sí, si nos regresamos, fíjense bien cómo se ve engrosada la capa, la pared, todo el espesor de la pared, y vemos cómo la capa muscular está pues como segmentada o dividida por esas bandas de tejido fibrótico. ¿Sí? Hay fibrosis ya de la pared. Aquí se ve, por ejemplo, otra zona también de fibrosis alrededor de este vaso sanguíneo como parte de la adventicia. Y pues con eso ya podemos hacer el diagnóstico de una colecistitis crónica. La colelitiasis no la diagnosticamos a nivel microscópico porque no vamos a ver el lito en el microscopio, pero como esta vesícula tenía sus litos ahí en la pieza quirúrgica, bueno, se agrega el diagnóstico de colelitiasis. Bien.